En las elecciones presidenciales que están a punto de celebrarse, Colombia no va a elegir un nombre, va a elegir un sistema de vida. El próximo 31 de mayo, las urnas recibirán el veredicto de dos alineaciones irreconciliables. Hoy, esas alineaciones se disputan el control del Estado. Por un lado está la alineación oficialista, un bloque que defiende la paz total como su eje, pero que llega a las elecciones con una paradoja estadística. Mientras su narrativa habla de justicia social, la realidad muestra un aumento de al menos el 23% de los secuestros, cifras récord en la producción de cocaína y en la minería ilegal. Ellos apuestan por la negociación con el crimen organizado. Por el otro lado está la mano dura, quienes ven en el deterioro institucional un deterioro para la nación. Su propuesta es restablecer la autoridad y el control territorial. Para ese bloque, la seguridad no es un fin, es una condición previa para que exista la democracia y finalmente la oportunidad de la recuperación social. Pero ¿qué dicen los datos que hoy mueven la aguja de las encuestas? Las mediciones más recientes muestran que aunque el oficialismo mantiene un bloque sólido de apoyo, hay un voto castigo que crece cada vez más. No es un rechazo a una persona, sino a los resultados de esa persona, Gustavo Petro. 70% del territorio nacional hoy convive con el riesgo o la presencia de estructuras criminales. Colombia está fracturada. Hoy buscamos comprender un poco más a la oposición. Conversamos con el expresidente Álvaro Uribe, el arquitecto político de una de estas visiones, y con la senadora Paola Holguín. Su especialidad técnica en la seguridad nacional nos permite diseccionar las denuncias de infiltración criminal que hoy sacuden al gobierno de Gustavo Petro. Muchos creen que el 31 de mayo Colombia no elegirá a un presidente. Elige si recupera su soberanía o se entrega definitivamente a las manos del crimen. Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Quiero conversar con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando fue presidente de Colombia, se convirtió en una figura que para muchos recuperó la viabilidad democrática del país. Hizo crecer al país económicamente y, entre otras cosas, combatió férreamente a los grupos criminales. Este es el contexto en el que le doy las gracias, presidente, por aceptar la conversación con nosotros y preguntarle directamente, ¿qué ve usted de cara a las elecciones de mayo próximo? Bueno, aquí hay dos opciones. Esto no se puede llamar izquierda o derecha. Por un lado, hay una propuesta de libertad con bienestar social y otra propuesta de estatización. Diría yo que es socialismo siglo XXI, nuevo comunismo. En ese dilema yo estoy dando toda la lucha para que gane Paloma Valencia, sería la primera mujer presidenta de Colombia, ganó el proceso interno del partido, ganó una consulta multipartidista, es una mujer firme, sin una sola tacha, además sin dobleces, ha sido férrea en unos principios todos estos años. Presidente, Paloma Valencia es su heredera política, seguirá, digamos, sus pasos en términos no solo ideológicos, sino de las acciones de gobierno, o será una versión quizás algo más moderada, si me permite el término. Primero, la construcción de este partido ha sido una construcción de un proceso. Este proceso ha fortalecido las visiones ideológicas, la doctrina que se presenta. Paloma ha apoyado siempre esto, ha sido una gran constructora, una gran defensora de esta doctrina. Por supuesto, esta doctrina que empieza con el gobierno que yo presidí es una doctrina que tiene unos valores que hay que respetar, inamovibles, pero un respeto también a- al signo de los tiempos. Por ejemplo, sin cambiar los valores, Claro.
Hoy hay inteligencia artificial que no existía, lo cual puede ayudar mucho en la seguridad. Ujú. Paloma es una mujer transparente, es muy importante, porque la política colombiana se ha legitimado mucho, Gabriel, con la falta de transparencia. Paloma es una mujer firme, ha tenido toda la firmeza probada en tantos años de lucha, pero también tiene corazón grande, porque el gobierno nuestro también se caracterizó y este partido se caracteriza con una profunda política social que tiene como antecedente un estímulo permanente a la inversión privada. Para nosotros la inversión privada es causa de política social y la política social es factor de legitimación de inversión privada. Y Paloma ha estado siempre comprometida con nuestra política de seguridad, que es democrática. ¿Por qué hemos dicho democrática? Porque en el continente hubo muchas políticas de seguridad de dictadores. Por ejemplo, en Cuba, dicen que el que anda por las calles Sí, de claro. Cuba anda relativamente tranquilo, pero eso es una seguridad impuesta por la dictadura Ajá. para oprimir disidentes. Lo nuestro es seguridad democrática en favor de todos, los que están de un lado, los que están del otro, una seguridad para lo que se llama el amplio universo democrático. Ahora aquí se ha hecho una pregunta, porque a mi generación la educan con el tema del homicidio famélico. Todo delito había que justificarlo en la pobreza. Entonces nosotros rompemos el determinismo y decimos, ¿qué es primero, seguridad o lucha contra la pobreza? Y yo digo algo que parecía un pecado grandísimo, un grandísimo desafío, una, si se puede decir, una apostasía. Yo digo primero la seguridad, porque si no hay seguridad expresada en todas sus excepciones, la física, la jurídica, la política, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay política social. No hay manera de superar pobreza. Ahora, lo importante es acompañar la seguridad tan rápidamente como se pueda de esas políticas de inversión y de las políticas sociales. O sea, que lo nuestro resuelve un problema de determinismo que primaba en América Latina. La pregunta es cómo es posible esa inversión, esa confianza del capital privado. Usted denunció 35 masacres en el primer trimestre del año. El gobierno de Gustavo Petro dice que ahora se miden distinto. ¿Qué es lo que debemos entender de esta falta de coincidencia? Bueno, ¿qué hacemos? Hay una cosa que se llama Indepaz. Es Ujú. una entidad independiente que es la que mide eso. En el primer año de mi gobierno hubo 112 masacres. En el último hubo 12. El año pasado hubo 75, 80. En el primer trimestre, 35. ¿Quién lo dice? Indepaz. Pero es que Gustavo Petro va mal en todo. Con razón le da rabia, porque también se han vuelto a aumentar los homicidios. Ya Ujú. está casi en la misma cifra que yo dejé. Yo los bajé de casi 29.000 a poco más de 14.000. Eso había bajado a 12, 13.000. Gustavo Petro ya tuvo el año pasado 14.780 homicidios. El último año de nuestro gobierno, los secuestros que habían empezado en casi 3.000, los económicos bajaron a 120. Ahora hablan de un crecimiento del 12% en los secuestros. Hombre, entonces Gustavo, ¿qué va a decir a eso? Si el año pasado hubo alrededor de 600 secuestros y hoy en una sola carretera en la tierra de Paloma Valencia, en el Cauca, hay 5 secuestros en promedio al día. O sea que a él ninguna de las cifras le ayudan. Y la percepción del país tampoco, Ujú. porque toda la ciudadanía está atemorizada por el atraco, por la distribución de droga, por el crimen asociado con la distribución de droga. Toda la ciudadanía extorsionada. Últimamente hemos visto un tiroteo, algo de pirotecnia entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump. Después de lo que se veía casi como una ruptura de las relaciones diplomáticas, Gustavo Petro viaja a Estados Unidos, se encuentra con Donald Trump le dice, me caes bien. ¿Cómo lee usted esta situación?
Ninguna lectura. Estos estalinistas modernos se ajustan mucho, se tratan de acomodar siempre. Pero a lo que quiero llegar es a Paloma, Gabriel. Paloma ha dicho que este problema tan grave que tenemos de droga necesita un segundo plan Colombia, que a mí me ayudó mucho. Y lo que pasó con el acuerdo de La Habana y lo que ha ocurrido de ahí para acá reversó todo lo que se había logrado. Y estamos hoy muy mal. En el último año de mi gobierno, después de restarle a la producción de coca lo decomisado, fueron al mercado 150 toneladas. El año pasado Naciones Unidas dice que se produjeron 3.000. Si usted le resta el promedio de comisos, habrían llegado al mercado 1.100. Eso no puede ser. Este país tiene 126 municipios totalmente controlados por grupos violentos, 800 con una participación inmensa de grupos violentos. Y el factor financiador es la droga y también financiador de un consumo aparente que algunos celebran. Entonces, Paloma ha dicho, yo entro al escudo de las Américas, con Trump, con Bukele, con el presidente de Chile, con el presidente de Paraguay, con el presidente yo no sé si Bolivia va a entrar, ojalá entre, presidente Paz, con el presidente Noboa de Ecuador, para dar esa gran lucha. Hay una gran diferencia. Entonces, yo no voy a entrar a referirme a la conversación Petro-Trump. Yo lo que tengo que decir es, mírela en lo que estamos, miren lo que estamos. ¿Qué propone Paloma? Una lucha envolvente para decomisar la droga de las calles de Colombia, para enfrentar los cultivos, para capturar todo el dinero de esa economía ilícita. Y se necesita la cooperación internacional, ya que hoy no tenemos Plan Colombia, buscar ese escudo de las Américas que parecería un Plan Colombia de varios países, por supuesto, con los Estados Unidos, que es el que más nos puede ayudar y el único que nos ayudó muy bien en el Plan Colombia. ¿Cuál serían, entiendo que si Paloma Valencia llega a la Casa de Nariño después de las elecciones de mayo, tendrá una visión de país y unos planes de gobierno, pero sí entendemos también que hoy, mientras Gustavo Petro le entregó unas listas de narcotraficantes a Donald Trump, al mismo tiempo detuvieron 23 órdenes de aprehensión como parte del plan de paz, de la paz total que él llama, o la paz, o la seguridad humanitaria. ¿Cuáles serían los pasos que debería tomar Paloma Valencia llegando a la Casa de Nariño para estabilizar esto que sin duda le ha pegado a la economía colombiana? No, a la economía colombiana no se nota lo que le ha pegado, porque aquí tenemos dos economías. Por un lado tenemos una economía formal con la inversión privada paralizada, la creación de empleo paralizada, la inversión en energía, hidrocarburos, energías alternativas, todas paralizadas, hostilidad del gobierno, exceso de impuestos, la violencia. Y de otro lado tenemos mucho consumo, por 15.000 millones de dólares de droga, por 13.000 millones de dólares de remesas, porque el oro ha estado muy caro y no obstante que el 40, 50%, algunos estiman que hasta el 60% en minería ilegal, todo eso va a las cadenas de consumo. Entonces, Colombia no ha tocado fondo y es un elemento electoral muy delicado. Cuando el presidente Milei ganó en Argentina, Argentina había tocado fondo. Cuando, cuando el presidente Parra ganó en Bolivia, Bolivia había tocado fondo. Evo recibió 15.000 millones de dólares. Perdieron con eso. Tenía una gran exportación de gas. El gas lo dejaron enterrado porque lo nacionalizaron. Y siga. Dejaron, crearon un problema muy grande para alimentar el comercio internacional de Bolivia. En Colombia, con esta economía ficticia que da capacidad de consumo, no deja de ver que estamos en inversión, que si viene un verano del niño,
el país puede tener un apagón, que hoy todavía no se siente que nos falta petróleo ni gas, porque las decisiones que se toman en esa materia presentan sus consecuencias años después. Pero lo único que se está explorando es lo que dejó contratado el presidente Duque. Este gobierno no ha adjudicado un solo pozo y los impuestos son enormes, Gabriel. Entonces, lo que tiene que hacer Paloma es recuperar todo eso. Ella tiene claridad. Ella ha dicho que empieza con 3 acciones de orden público. Una acción envolvente para decomisar droga, una acción envolvente, pues pasará a lo otro, que yo no le voy a hablar de toda la política de drogas, sino de lo que sería la victoria temprana, una acción envolvente contra la extorsión y la primera carretera que militarizaría es una carretera del sur del país que va hasta la frontera con Ecuador, la carretera Cali-Popayán-Pasto. En el trayecto Cali-Popayán hay 5 secuestros al día. En el trayecto a Pasto y Piales hay saqueo permanente de camiones, etcétera. Y ella es muy firme y ha repetido eso. Y no obstante la debilidad de la fuerza pública, las dificultades porque está muy disminuida la aviación militar, acabaron con la inteligencia, la pusieron al servicio de bandidos, pues ella tiene toda la determinación. Y lo que hay que denunciar ante la comunidad internacional es que los grupos de criminales abiertamente dicen que hay que votar por Cepeda, el candidato de Petro. Lo imponen. Bueno, hay un mensaje muy claro, ¿no? No hay mucho que especular. Si es el crimen organizado quien está declarando quién es su candidato. No, Claro, pero lo claro. dicen abiertamente. Por ejemplo, yo soy testigo. Yo aterrizo en el Ujú. departamento del Caquetá y me dicen, usted, aquí no se puede hacer política por el partido de ustedes. Aquí la orden de la FARC es votar por Cepeda. Aterrizo en Arauca. Aquí la orden del ELN es votar por Cepeda. Llego a otra parte y me dicen, aquí la orden del Clan del Golfo es votar por Cepeda. Y entonces, eso es lo que tiene que castigar la Tremendo. comunidad internacional. Las elecciones de Congreso fueron ilegítimas. Imagínese usted que el partido de Petro, que sacó 27 senadores, obtuvo el 54,9% de los votos en los 126 municipios más violentos. No lo digo yo, lo dice la misión de observación electoral. Ahí están los números que pintan el panorama de la Colombia de hoy y cómo llega Colombia a las elecciones de mayo próximo. Presidente, le agradezco como siempre la conversación y lo invito a que nos veamos pasadas las elecciones de mayo para hablar de cómo enfrentar a Colombia su vida cotidiana después de las elecciones. Gracias, como siempre, gracias. Gabriel, muchas gracias, hombre. Quiero conversar ahora con la senadora Paola Holguín por el Centro Democrático. La senadora Holguín es una de las figuras fuertes del Senado, lleva allí unos cuantos años y ha dedicado su carrera a una especialización que tiene todo el sentido cuando de Colombia se trata, a la seguridad nacional. Senadora, gracias por la conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo se entiende el crecimiento de la popularidad de Gustavo Petro, dado que ha ganado posiciones en el poder legislativo, entendiendo que los secuestros han crecido 23% hasta ubicarse en cifras que no se veían desde hace una década? La producción de cocaína ha crecido a récords históricos y lo dice la ONU y lo dice la Fiscalía General de Estados Unidos. Y como si todo eso fuera poco, la minería ilegal hace lo propio. ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí hay un fenómeno bastante complejo. Petro llegó a la Casa de Nariño con apoyo de las estructuras criminales. Eso no lo dice la oposición, eso lo dijo el hermano de Petro cuando confesó poco después de la elección que ellos obtuvieron 1 millón de votos en las cárceles en el proceso que en Colombia se conoció como el Pacto de la Picota. Adicionalmente, las disidencias de la FARC que lidera Iván Mordisco en algún momento afirmó
el propio cabecilla de esta estructura, que le parecía extraño que ahora Petro los tratara de traquetos, de narcotraficantes, cuando ellos habían ayudado en su elección. Hace poco fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá de la estructura criminal La Cordillera y él dijo que le iba a entregar a Estados Unidos las pruebas sobre el financiamiento del apoyo a la campaña de Petro. Entonces, primero, Petro llega con el apoyo de estas estructuras a través de unas mesas de negociación y diálogo sociojurídico, mantiene el apoyo y la realidad que vimos en el proceso de elecciones al Congreso es que gran parte de la votación del pacto histórico se concentró en zonas que están bajo control de estas estructuras criminales. Esto es muy importante porque cuando se pone el mapa del resultado electoral más el mapa de la misión de observación electoral de la OEA, donde señalan los municipios en riesgo por presencia de estructuras criminales, coincide la consolidación electoral de la bancada de Petro con Ujú. estos municipios. Es una explicación temeraria, dado que esta es un poco la historia de Colombia en los últimos años, pero vamos a desmenuzarla si me permite. ¿Cómo, cómo llegamos hasta aquí? Por un lado, Gustavo Petro habla de la seguridad humana, un concepto desarrollado por la ONU que no mide la seguridad nacional con cifras duras relacionadas a la delictividad, sino a la educación y la salud. Por el otro lado, la paz total, que implica deponer las armas y tener una política no de mano dura, sino de mano blanda con los grupos delictivos. ¿Cuál ha sido el resultado medible de estas dos políticas? Aquí hay un tema bien importante y es las políticas de seguridad humana y de paz total hoy tienen un resultado tangible. Un crecimiento exponencial de las estructuras criminales. Según la Defensoría del Pueblo en Colombia, hay presencia o riesgo por estas estructuras en más de 800 municipios. Es decir, hoy el 70%, más del 70% del territorio colombiano tiene presencia o riesgo por estructuras criminales. Han crecido en número de hombres, han crecido en poder, en armamento, en poder de fuego. Por otro lado, el tema de tener tantas mesas de negociación ha permitido cosas terribles. Por ejemplo, que se nombren gestores de paz criminales. Hace pocos días, pocas horas, la fiscal general de la Nación, que es muy cercana a Gustavo Petro, reconoció en un diario en Colombia que el material incautado cuando se capturó alias Calarcá confirma cómo esta estructura criminal de las FARC ha infiltrado miembros de la fuerza pública y del gobierno. Específicamente podemos hablar del general Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de la DNI, que es Wilmar Mejía. ¿Por qué es grave esto? Porque alias Calarca había sido capturado en un retén en Antioquia y por orden del gobierno y de la fiscal fue dejado en libertad porque era gestor de paz. Cuando fue nombrado gestor de paz, se levantaron las órdenes de captura, él continuó delinquiendo y el material, y hay suficiente material probatorio para demostrar que mientras negociaba, ordenó asesinatos, entre ellos de líderes sociales, reclutamiento de menores y otros delitos. Entonces estamos hablando de un tema muy grave, porque estamos hablando de un gobierno que bajo la política de seguridad humana y paz total ha ido desmontando la capacidad operativa de la fuerza pública. Hoy tienen menos hombres, hoy tienen menos poder de fuego, hoy tienen menos herramientas para el control del territorio, ha desmontado la inteligencia y la inteligencia la ha entregado al servicio de estructuras criminales. Y vuelvo y digo, esto no lo digo yo, lo afirmó la fiscal general de la Nación, que le pidió al gobierno que volvieran a activar las órdenes de captura contra alias Calarcá y le quitaran el nombre de gestor de paz. Pero ojo, que esto no pasa solo con alias Calarcá,
sino con otras estructuras que continúan delinquiendo, con el Clan del Golfo, con el ELN, con estructuras puramente narcotraficantes también, como las que operan en el Valle de Aburrá y que están en una mesa sociojurídica en la cárcel de Itagüí. Senadora, cuando Gustavo Petro llegó al poder, llevó adelante una purga en las cúpulas militares. Unos 50 generales fueron redistribuidos, dados de baja, pasados a tareas administrativas, sacados de las tareas de campo. Lo que implicaba ya, él lo hizo aduciendo una purga necesaria en términos de derechos humanos, de cumplimiento de derechos humanos. Recientemente hubo una purga, aunque menor, otra purga en las estructuras militares. ¿A qué se debe eso y cómo impacta en la lucha contra el crimen organizado? Hoy tenemos un problema muy grave y es que Petro ha sacado a todos los militares y policías que tienen grandes resultados operativos contra las estructuras criminales. Claro. Entonces, ha roto con la línea de mando acá, ha roto con esa capacidad, ese conocimiento, ese know-how, y en parte yo creo que la estrategia busca no solo disminuir la capacidad, sino acabar con la moral de la tropa que ve que los mejores soldados y policías son, se les pide la baja, son retirados de de la institución, pero esto además tiene una consecuencia, es que seguramente Petro, como lo hizo en su momento Chávez o Maduro, busca generar una lealtad no a la institución, sino una lealtad personal al poder político, porque quienes se demorarían años en su carrera para llegar a puestos de mando, pues están llegando porque no hay esos mandos, esos generales, porque muchos generales y coroneles fueron retirados de su servicio. Entonces, esto tiene muchas consecuencias operativas en la moral de la tropa, en conocimiento, en capacidad para el ataque a las propias estructuras criminales. Hablamos al comienzo de esta conversación de algunos puntos clave. Un crecimiento histórico en la producción de cocaína en Colombia y además, por otro lado, la minería ilegal alcanzando límites insospechados. Se calcula que el 80% del oro que se exporta es extraído de manera ilegal. Vamos con dos partes. La primera es, usted hace mucho hincapié en la idea de la necesidad de una aspersión con drones, aspersión de glifosato, un herbicida que mata las plantas. Algunos otros hacen referencia a la necesidad de aspersión con aviones. Explíquenos un poco el porqué de su postura. Sí, varias cosas. Primero, yo quiero hacer énfasis en un punto muy importante que usted toca de la minería ilegal, porque además estamos teniendo unos precios récord en oro, que está llegando a cinco mil 3,600, dólares. No, 5,000 la onza. 5.000 la onza. Estuvo a 3.600 terminando, empezó a subir a 4.000 y ha llegado casi a $5.000 la onza. Ojo, porque la cifra que usted dio es cierta y es muy grave. El 80% del oro que está exportando Colombia hoy no tiene licencia. Pero más grave aún, el 70% de ese oro se extrae y se exporta por parte de estructuras criminales, ELN, FARC y Clan del Golfo, que ese es el otro tema grave. No solo que no tienen licencia, sino que la inmensa mayoría está siendo explotado por estas estructuras del crimen. De hecho, Lo hoy que se, además le da más recursos al crimen organizado. exactamente, de hecho, hoy se considera que termina siendo la minería ilegal una fuente igual o superior a la del narcotráfico, una renta igual o superior a la del narcotráfico. Ese tema es sumamente delicado. Nosotros encontramos además que muchos de los municipios que tienen minería ilegal tienen también cultivos ilícitos. ¿Cuál es el debate que nosotros hemos dado? Primero, que para el combate al narcotráfico hay que atacar toda la cadena. Los cultivos, los laboratorios de transformación, los precursores químicos, las rutas de exportación y el lavado de activos. En el tema del combate
a los cultivos ilícitos, durante el gobierno del expresidente Uribe nosotros logramos una reducción histórica de cultivos con una combinación de varios elementos: fumigación con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos. Hoy ninguna de las tres está operando en Colombia. Tenemos unas 300.000 hectáreas de coca. Se eliminó por completo la erradicación manual y está casi nula la voluntaria y la sustitución de cultivos ilícitos. Aquí hay un tema importante. En Colombia, cuando se iba a hacer el acuerdo de La Habana con las FARC, ellos exigieron que se suspendiera la fumigación con glifosato. Y basados en un informe un poco ridículo que yo controvertí en ese informe al ministro de Salud en su momento en el Congreso, decidieron suspenderla. El informe hacía una clasificación del glifosato como posiblemente cancerígeno. En ese mismo grupo estaban las cámaras bronceadoras. Yo le pregunté entonces Claro, pero no al están ministro. fumigando plantaciones de tomate, están fumigando plantaciones de coca, de Pero coca, o además, sea, claro, pero además acá hay una cosa más grave. En el momento en que Colombia tuvo a full la fumigación que fue en el gobierno Uribe, el 90% del glifosato se empleaba en cultivos lícitos y solo el 10% en cultivos ilícitos. ¿Esto qué quiere decir? Colombia usa glifosato en casi todos los cultivos lícitos. Porque si es tan dañino y si es tan nocivo, no lo suspenden para todos, solo totalmente. lo suspenden para combatir la cocaína, la coca. ¿Debería Colombia imitar los procedimientos que hemos visto recientemente en Ecuador con bombardeos concretos en las zonas afectadas a la minería ilegal? Sí, Colombia no puede renunciar a ningún mecanismo legal de uso de la fuerza para cumplir la obligación de tener el control completo del territorio, el control institucional del territorio. Y mire, yo quiero terminar con esta reflexión. El próximo presidente de Colombia tiene que buscar el ingreso al escudo de las Américas. Nosotros no podemos estar por fuera de una coalición regional contra el narcotráfico cuando nosotros tenemos grandes carteles del narcotráfico esclavizando al pueblo colombiano. Me quedo con eso. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias. Igual que pasó durante el primer mandato de Donald Trump, su llegada a la Casa Blanca ha significado un movimiento estratégico de muchos otros países alineados con Estados Unidos. De eso habla Mauricio Salem en su intervención del día de hoy, de esta nueva América del Norte. El presidente Trump no solo está aplicando políticas, está redibujando el mapa político de la nueva Gran América. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a dividir en unas partes, en tres partes principales. El secretario de Defensa de Estados Unidos presentó el nuevo mapa de la Gran América del Norte, desde Groenlandia hasta Ecuador, incorporando nuevos actores que antes no estaban en este diseño, como Venezuela, por ejemplo. En la práctica, es una redefinición de lo que hoy debe ser el nuevo hemisferio en lo geográfico, en lo político y en cuanto a frenar esa influencia de Rusia y China en el continente. Por otro lado, se configura el llamado Escudo de las Américas, que lo integran ¿quiénes? Gobiernos que promueven la libertad económica, libertad democrática, a la cabeza Milei en el sur, como actores colaterales, Bukele, Nasfura en El Salvador y en Honduras. Y por otro lado tenemos también el presidente de los Estados Unidos liderando esta iniciativa. ¿Qué se busca? Articular, colaborar y fortalecer la ideología de la región dentro de lo que corresponde a seguridad interna, lucha contra la delincuencia organizada y combate a la migración ilegal. ¿Qué acciones concretas impulsa esta iniciativa? Básicamente, ¿cuáles son las acciones que empezaron este año? La operación militar controlada en Venezuela, que terminó con la captura del dictador Maduro y su esposa, hoy presos en una cárcel de Nueva York, iniciando de esta manera la transición de la dictadura a la democracia dentro de este país.
Se dice que es por intereses económicos. Nadie hace nada gratis. Sin embargo, esto va más allá. ¿Qué otro término se pudiera decir que colabora para que se concreten los resultados de esta iniciativa? El tema de las tarifas, sanciones y todo aquello que incluya una presión migratoria a aquellos países que no colaboren. Y por otro lado, un enfoque bilateral, acabando con el multilateralismo. Esto es, que cada país, dependiendo de su alineación y compromiso, pueda negociar directamente con Washington hasta qué punto va a colaborar y de qué manera puede sacar un beneficio. Con esto podemos concluir. ¿Qué resultados tenemos en concreto? Se logra identificar primero quiénes son las potenciales amenazas a la región. 1. 2. Logramos construir una hoja de ruta, una estrategia clara que combata la migración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia organizada y todo aquello que atente contra la seguridad del ciudadano de nuestra región. Y por último, una América Latina que deja de ser el patio trasero y pasa a ser un actor principal junto a Washington en lo que corresponde a esta nueva gran América, que como dije al inicio, lo que persigue justamente es frenar esa injerencia de potencias que en su momento apoyaron a regímenes que no iban en torno a la dirección de la libertad democrática y económica. Soy Mauricio Salem y esto es Contracorriente. Quiero contarles que hubo un evento que realmente marcó un antes y un después para la comunidad universitaria. Recientemente el Adam Smith Center for Economic Freedom tuvo el honor de participar en la ceremonia de la colocación de la piedra basal de Casa Cuba. Este no es un proyecto arquitectónico, sino un paso fundamental para preservar la rica historia y el legado cultural de Cuba, asegurando que su esencia inspire a próximas generaciones. Fue un encuentro muy significativo donde vimos a figuras clave trabajando en conjunto. Estuvieron presentes la presidenta de FIU, Janet Núñez, y el director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo, que es el director fundador. Ellos compartieron este hito con líderes como el embajador Benjamín León Jr., y incluso hasta Pitbull estaba por ahí. Ver a personalidades de distintos ámbitos unidas por la preservación cultural nos habla de la importancia de este espacio para el futuro. Y hablando de formación y de futuro, la actividad en la universidad no se detiene. Este semestre los estudiantes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia excepcional y aprender directamente de Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia. A través de su trayectoria y de sus vivencias personales, ella invitó a los jóvenes a reflexionar profundamente sobre el liderazgo, la democracia y la responsabilidad social. Y es precisamente aquí donde el valor del programa Senior Leadership Fellows está a la vista. Esa capacidad de conectar a los líderes de mañana con historias reales y de alto nivel que deja una huella que va mucho más allá de las aulas. Una vez que les conté esto, llegó el momento de despedirme. Soy Gabriel Bauduco. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima.